Muy buenas a todos oyentes de Global Pop. Me encuentro aquí con mi amiga Desiree Bresin y vamos a comentar la serie Hollywood, una serie que nos recomendamos a ambos hace poco más de una semana. Esta serie estrenó a inicios de mayo. Es una serie ambientada en el Hollywood de los 40, post, post guerra mundial. Y lo que más me gustó de la serie fue el tipo de producción. La calidad está muy buena en cuanto a ambientación, decoración, la música también es perfecta. Pero un punto que no me gustó y que ya se lo comentaba decir es la edulcoración que tiene la serie en los temas raciales, temas de homofobia y cómo el productor Ryan Murphy se ha creado esta ficción que ya me pareció un poco muy ficción porque son temas que hasta ahora Hollywood no los ha superado. En general, la sociedad norteamericana no ha podido superar estos temas. Y bueno, ese es el punto en contra que yo le encontré a la serie. Bienvenida, deciré. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Pues una vez más a comentar una serie. A mí la verdad es que me ha parecido maravillosa porque creo que lo que pretende hacer precisamente Ryan Murphy es un cuento de qué hubiera sucedido si nos hubiéramos dado cuenta antes, qué hubiera sucedido si Rock Hudson no hubiera tenido que esconderse, si los problemas raciales se hubieran, no sé si solucionado, porque en realidad en la serie tampoco terminan de solucionarse, pero sí, como dicen ellos, ¿no? De que Meg sea un referente para toda niña que esté viendo una película y sepa que puede llegar a Hollywood. Sí, supongo que eso es lo que el mensaje que quiere dar Ryan. Pero luego eh, los, los temas ficticios creo que superan, o sea, no hay el balance que se requiere o que creo que se requiere en ciertas ambientaciones, ¿no? Donde tú puedes coger un poco de ficción y entreverarlo con la realidad, pero yo creo que no sé, el 70% de la serie es ficticia y el 30% debe ser un poco real. Bueno, ese es el punto en contra que yo le encontré. Solo eso, porque después, como comenté al inicio, todo está muy, muy bien realizado. Eh, Tal vez algunas partes de los personajes que se quedan al aire, pero yo creo que también ya fue un tema de tiempo. Son 7 episodios, es algo, pues una miniserie corta. Creo que ahí quedan, no debe haber ninguna temporada más. Pero luego sí, eh, me pareció muy, muy buena. Y luego de comentar pues la intro, lo que nos están escuchando o ya vieron la serie o le va a dar ganas de verla después de este podcast, también sepan si es que han llegado a escucharnos por YouTube, estamos en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. Así que por ahí sí que quieren buscarnos. Bueno, ¿con qué seguimos, deciré? Pues yo, por ejemplo, la verdad es que Ryan Murphy siempre ha tenido eso como sello de identidad, ¿no? Es más como, de hecho se ve en el elenco, que es un elenco puramente de Broadway. Creo que siempre ha tenido esa ambición por llevar historias con el tono de Broadway, con el tono clásico o dulce de Broadway, a las series. De hecho, yo creo que sus series más realistas son las de la serie de American Crime Story, pero aún así, incluso en esas mete cierta estética como muy refinada, como casi ficticia, aunque ahí sí se ciñe mucho más a los hechos. Y es verdad que, por ejemplo, viene de series como Glee, viene de series como American Horror Story, que American Horror Story es pura fantasía. A mí con esa me pasa que hay unas temporadas que me gustan mucho y otras nada, pero ya nos va avisando antes de todo eso en, en, en Hollywood. De hecho, ahora han dado la noticia de que HBO retira lo que el viento se llevó por racista, pero sin embargo fue cuando la primera actriz negra recibió un Oscar, ¿no? Que además en Ryan Murphy la saca en esta serie, que creo que es también una manera de reivindicar, ¿no? De decir, las cosas pudieran haber sido distintas antes, pero si no hemos podido hacer que fueran distintas ahora, o sea, antes, cambiémoslas ahora y demos esa relevancia, ¿no? En lugar de, a lo mejor en lugar de quitarlas, sí que hay que poner
un pequeño documental antes o después, o que HBO se preocupe por categorizarla de una manera, pero Ryan Murphy está ahí para decir, bueno, es que esto fue lo que podíamos haber sido, ¿no? Se ve muy bien en el caso de Rock Hudson que él decide no esconder su homosexualidad. Rock Hudson fue un actor, como bien sabes, que tuvo que esconderse hasta sus últimos días y sin embargo aquí directamente lo expone en una gala como son los Oscars y creo que con eso lo que consigue es decir, un pequeño gesto como ese, ¿no? Que en realidad depende como de cada uno, es el que puede cambiar la historia. Sí, Ray Jackson estuvo, bueno, se supo de su homosexualidad y hasta que fallece decida. No, supongo que nunca, de manera, él mismo nunca salió a mencionarlo. Y sobre la actriz negra, pues, Hattie McDaniel, si bien es cierto, ganó el Oscar, pero también en el mismo, dentro de la misma ceremonia fue discriminada, ya que la hicieron que se siente en la parte posterior, muy atrás del salón donde se hacía la premiación. O sea, igualmente, a pesar de que permitieron que gane el premio, no, tampoco fue que la pasó tan bien. Sobre otros personajes que son, bueno, no es un personaje, pero bueno, la gasolinería, por ejemplo, que se nos muestra en Hollywood, que es como, es una red de prostitución que está oculta, y ahí vemos también, por ejemplo, la doble moral que se manejaba en esas épocas, ¿no? No sé si está ahora, pero donde muchos gente poderosa de Hollywood que era homosexual iba a esta gasolinería y no, pero sin embargo en la vida real o por el público no, nunca mostraban su, su verdadero yo, ¿verdad? Sí, yo creo que de hecho ese tipo de cosas siempre han estado en Hollywood y es ahora cuando se empieza a luchar contra ellas y se empieza un poco a concienciar, yo creo, que en todo ese tipo de cosas es de lo que más se ha tardado. Otro, nuevamente, no es un personaje, el ex estudio, también, como vemos al gerente o al CEO que sale en el inicio, que no quería por nada del mundo permitir. Bueno, vamos a hablar de la película, de la que, o sea, la serie hace una película. A ver, mejor para ponernos en contexto, cuéntanos de qué trata la película que están rodando en la serie, dentro de la serie. Se trata de la película de Peggy Englisel, creo haberlo pronunciado bien, que fue una actriz que efectivamente existió y efectivamente se suicidó tirándose del cartel de Hollywood. Además, ella deja una nota, tuvo muchísimos rumores de por qué se había suicidado, y directamente en la nota dice bueno, que lo siente por todo, que no puede hacer otra cosa, un despido la obligó a posar desnuda, con lo cual ella tiene como una vida muy dramática y todo lo que ella escribe, lo que queda de su vida es cómo se siente ella en torno a la industria, cómo se siente usada. Ella grabó 16 minutos de la película esta por lo de que se suicidó, pero en realidad solo se emitieron 4, creo, Sí, y 4 minutos. ya lo consideró un fracaso, entonces fue a las montañas de Hollywood, donde estaba el cartel, y se tiró de una de ellas. No sé si en aquel momento eran ya solo Hollywood o todavía conservaba el cartel de Hollywoodland. No sé si tú tienes alguna información sobre eso. No, en esa época todavía era Hollywoodland y sí, por ejemplo, ese tiene una historia porque el cartel que aparece en la serie Hollywoodland y este cartel se había puesto con motivo publicitario. Lo que querían hacer con este cartel era vender terrenos para crear una macro urbanización. Está ahí desde 1923 y bueno, el dato curioso es que cuando supongo una empresa que quería hacer toda esta urbanización quiebra o se cansa, o llega a un punto que se cansó de querer hacer negocio con esos terrenos, vende el cartel y para los ejecutivos de la Cámara de Comercio de Hollywood.
para ahorrarse un poco el gasto en luz, quitan la palabra, las letras LAN. Y es así como ahora tenemos Hollywood nada más. Otro detalle es que obviamente ese cartel ha necesitado mantenimiento, se han vendido algunas letras, o sea, eh, ¿quién no ha visto ese cartel ahora? Pues no, aunque no hayamos ido de manera física, es una de las letras más populares de Estados Unidos. Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que, de hecho, tuvieron que poner un sistema de, eh, de que no puedes acercarte. Antes sí podías tocar, llegar a tocar las letras, pero debido al desgaste del turismo, tuvieron que poner una valla alrededor de ellas y te vigila la policía cuando subes, etcétera. Y bueno, esa es la historia de la que parte esta serie. Es una historia algo trágica. Por ejemplo, ahí nuevamente Ryan empieza a meter un tema de discriminación tal vez, o de porque fue mujer o porque fue el papel muy corto, y cómo la industria, estamos hablando de 1940, ya resultaba agobiante por algunos artistas, la presión que tenían por ser estrellas en esa época en que todo el mundo quería ser estrella. Creo que ahora todavía sigue eso, eh, pero eso es lo que lleva a que esta chica se suicide. Entonces, ya entrando a la serie, un guionista negro crea un, crea un guión a partir de este hecho trágico, ¿no? Sí, además yo creo que es el viaje del propio Ryan Murphy. Creo que Ryan Murphy en algún punto de su vida debió interesarse por la historia de Peggy y, y debió de pensar en hacer algún tipo de película, serie o lo que fuera. Y creo que el viaje del guionista en la serie es el propio viaje de Ryan Murphy, ¿no? ¿Por qué no voy a cambiar la historia? ¿Por qué no voy a contar algo que me toque más de cerca, que yo haya visto más de cerca? Porque en realidad, aunque esté hablando de los años 40, yo creo que en realidad también está hablando de la realidad, de todo lo que está pasando ahora, de cómo se debe cambiar. Entonces, creo que todo eso eh, a él debió afectarle lo suficiente como para precisamente hablar de eso, ¿no? Y la cantidad de series, porque vemos las que Ryan Murphy ha hecho, pero no vemos las que no ha hecho, ¿no? Entonces, o su lucha al principio en Hollywood. Entonces yo creo que también narra un poco eso, ¿no? A través de este personaje. O sea, igual Mira, que en otros sí más protesta que otra cosa, aquí sí veo como una identificación plena de él con ese personaje. el personaje de Archie Coleman, me parece interesante el análisis que está sacando, yo no lo había visto desde ese punto. Puede que sea cierto que Ryan con series de este tipo quiera mostrarnos algo que no sé, que no todos los guionistas o productores o las empresas se animan a hacer, que es tratar de ver la realidad de otra manera y cómo hubiera sido. Pero sí, es el personaje de Jeremy Pop, el actor. Otro actor que destaca mucho y que, bueno, creo que apoya bastante en la realización de la película y el fin que tiene, es el del actor Joe Mantello, que es el ejecutivo de Ace Studios, el que queda a cargo, el que saca cara porque la película se puede hacer realidad. Y por ejemplo, la conversación que tienen bueno, en ese restaurante, cafetería que está dentro del estudio, donde le dice cuál es el mensaje que quería dar con Meg, y hace que Mm, cambie el final, ¿verdad? sí, porque yo creo que cambia el final porque han cambiado el principio. Es decir, si, si la actriz se suicidaba, llegaban a la conclusión como de que el destino que tenía que tener alguien que había fracasado, además alguien negro dentro de la industria, era ese, ¿no? De solo te queda la vía del suicidio porque no lo vas a conseguir y no lo has conseguido nunca. En lugar de dar ese mensaje de esperanza, de darse cuenta hasta dónde ha conseguido.
que luego en realidad es lo que pasa cuando ella gana el Oscar. Que es verdad que el final se hace un poco edulcorado, pero creo que es un final que es el que tiene que tener para todo el mensaje del texto y subtexto que te está mandando. Si cambian el final de la historia dentro de la serie para que ella no se suicide, para que ella tenga un final feliz, no tiene luego mucho sentido que no gane el premio, por ejemplo. Es como contarte la historia dentro de la historia, ¿no? O yo al menos lo vi así. Claro, sí, tiene sentido todos los puntos que ha cambiado, porque en el primer borrador que muestra el guionista, la actriz muere, se suicida como se suicida en la realidad. Luego cuando la cambian a que sea una actriz de raza negra, ya era necesario. Ahora, ahí vemos también algo interesante y es el peso que tienen los productores dentro de una película o serie, ¿no? O sea, por más que a veces siempre leemos críticas a los productores o a los ejecutivos que no son artistas y que simplemente se dedican a ver que esto funcione, pero algunas opiniones pueden resultar interesantes, ¿no? O sea, ahora se ha demonizado mucho a los ejecutivos por las decisiones malas que suelen tomar, pero también hay decisiones buenas. Sí, y además yo creo que tiene un peso muy, muy grande. De hecho, cuando se sube a recoger el Oscar a Mejor Película, siempre sube el productor. Y aquí en España no estamos tan acostumbrados a que tenga todo ese peso. Sí tiene, evidentemente, un peso de decisión, porque es quien consigue la financiación para la película o la serie o lo que sea, pero es verdad que no tiene ese reconocimiento de la industria que sí tiene en Hollywood. De hecho, en Hollywood son los que hacen, deshacen, te dicen si sí, si no, firman los contratos. De hecho, yo creo que la figura del showrunner nace un poco para ser un productor sin tener la parte industrial de la financiación, para ser un poco el productor creativo. Por eso además hay tantos puestos de productor, productor ejecutivo, eh, producido entre varias gente. Ahora una de las cosas que me parecen más interesantes de la industria de Hollywood y que creo que sí la cambiarán a la larga es que hay mucha gente produciendo que antes no lo hacía. Por ejemplo, antes un actor normalmente limitaba su carrera a la de la actuación. Sin embargo, ahora estamos viendo como hay muchísima, muchísima gente que está empezando a producir. Bradley Cooper, Charlize Theron, llevan como mucho tiempo en la industria y mucho tiempo queriendo contar sus propias historias, ¿no? Decía Charlize Theron que si ella no producía y contaba sus propias historias, estaba destinada a ser siempre pues o la actriz de un estudio o la actriz de un determinado director que tenía una visión sobre ella. Sí, es lo mismo que dijo Margot Robbie, pues ella también ha hecho su productora y ella tiene una película que fue nominada al Oscar, si no me equivoco, se llama Tonja o algo así. Ah, Y, y por ejemplo, ella también prácticamente dijo lo mismo, que si no producía sus propias películas, nunca iba a poder hacer papeles que no sean de la chica sexy o de la chica guapa, pues no. Ella en esta película hace un papel muy diferente. Y bueno, es lo que hablamos en cuanto al plano ejecutivo, que se ve mucho en la serie y las decisiones que suelen tomar estas personas, ¿no? Que tienen un peso inmenso en la industria. Pero como recalco, en estas épocas se les ha demonizado mucho. Yo creo que también hay veces que han tomado malas decisiones. No podemos compararlos. Por ejemplo, Marvel, Kevin Feige es el mandamás de Marvel y bueno, le ha ido muy bien. Todas las decisiones que ha tomado han generado mucho dinero. Obviamente no han generado premios, pero es lo que tenemos. Ahora vamos a comentar otro personaje también interesante, que es el personaje de Jim Parsons, Kerry Wilson, este representante de actores que es gay, pero no a pesar, pero era de los gays poderosos, ¿no? Y acá se ve, por ejemplo, una contraparte donde vemos ya
no sé, a un personaje que es gay, que por lo general a veces son los que tienen menos poder, es poderoso, pero este personaje, Henry Wilson, abusa de su poder, ¿verdad? Sí, hay una cosa de toda la creación de Ryan Murphy que a mí me parece maravillosa, que es que él como homosexual, además homosexual declarado, con sus niños, con todo, hace una cosa muy curiosa, que es normalizar la figura del homosexual, digamos, ¿no? Si eso puede que llegue a existir. Y lo que hace es que haya tanto personajes buenos como personajes malos que sean gays, que además no tienen por qué llevarse bien entre ellos. Es decir, por ejemplo, cuando le están haciendo el casting a Rock Hudson, se ve cómo tiene miedo de Henry Wilson, se ve cómo no se fía mucho de él, cómo lo tiene que hacer como por obligación, ¿no? Y sin embargo se ve con el guionista lo cómodo que se siente, quiere estar con él para siempre, etcétera, ¿no? Me pareció como muy curiosa esa visión, como tener como varias visiones de eso. Me parece maravilloso, porque creo que le da como un carácter al mismo tiempo de protesta y al mismo tiempo de decir, no me tienes que querer o adorar por el hecho de que sea gay. Lo que sí busco es tu respeto. Exacto. Y por ejemplo, Henry Wilson, no sé si es creo que termina siendo un abusador, porque muy aparte de, no hablamos acá de cucufatería, pero hay una escena donde prácticamente obliga a Rock Hudson a que tenga sexo con otras dos personas para que él pueda ver, se llama voyeurismo si no me equivoco, pero a veces lo está obligando, ¿no? No es algo que se hizo de manera natural y se ve a un Henry Wilson muy abusador. Está basado, se supone, en, en un periodista convertido en agente. Sí, además son cosas yo creo que todavía pasan en la industria. El documental reciente de Netflix de Jeffrey Epstein lo pone de manifiesto, ¿no? Es decir, lo que siempre hay como, debajo de, yo creo incluso de todas las industrias, siempre hay como una industria oscura. El problema es cuánto dejamos avanzar nosotros a esa industria oscura, si solo es un reducto de gente o si es una práctica habitual. Casi que sea un reducto de gente es inevitable porque siempre va a haber gente que intente moverse al margen de la ley. Lo que no podemos permitir es que eso se haga lo habitual o se haga lo normal. Sí, lo mismo pienso. Igual, luego ya cuando está por los episodios finales, Henry Wilson trata de pedirle perdón a Rock Hudson, pero no se puede, no lo perdona porque en verdad el daño que le había hecho, creo que sí había sido muy grande, ¿no? Rock Hudson existió, ya lo hemos comentado antes. Otro personaje de minoría es Anna May Wong, y Ajá. es la primera estrella de cine chino estadounidense, ¿no? También otra vez volvemos al tema racial y cómo eh, casi siempre terminaban dándole personajes muy menores o a los que hasta hace algunos años hemos visto muy cómicos. ¿Qué opinas, por ejemplo, de ese personaje? Me parece muy interesante que ella lo que termina negándose a hacer es un personaje cuya raza pegue con el guión. Es decir, que la persona negra no siempre tiene que hacer de criado, ¿no? Y que la persona asiática no siempre tiene que hacer de mala de kung fu, reina de kung fu, reina asiática, sino que perfectamente como vemos con las actrices, no, mira, yo es que soy de Seattle o yo soy de Chicago, porque quizá esa primera generación todavía tenía ese anclaje, pero segundas o terceras generaciones, sobre todo terceras generaciones, no tienen por qué saber absolutamente nada, que no está mal que lo sepan, obviamente, pero que no tienen que tener absolutamente ninguna conexión con eso
raíces, ni la ficción tiene por qué categorizar como si fuera cada etnia de un lugar, ¿no? Sino que, pues lo que dicen también un poco con Peg es una chica que va allí a Hollywood, independientemente del color de su piel, a intentarlo. Pues yo creo que en este caso pasa lo mismo. Es decir, bueno, el hecho de que yo sea asiática o de origen asiático no hace que siempre tenga que interpretar un personaje marcadamente asiático, ¿no? Sino que puedo representar una gran variedad de drama, comedia, independientemente, ya te digo, de la etnia a la que pertenezca. Y me pareció muy interesante por eso, porque es alguien que se revela en torno a eso, pero que al mismo tiempo ella misma dice, me veo abocada a tener que hacerlo porque son los papeles que me dan. De hecho, la actriz rompió bastantes moldes en una de esas series de televisión bueno, creo que en realidad no hace tanto, pero tenemos en la cabeza como que fue hace un montón, ¿no? Todo lo que sea anterior a Netflix o a HBO nos parece, eh, claro, que era, o lo que no haya salido en ellas, que era Hawaii 5.0, me acuerdo, y precisamente hacía eso, simplemente de detective. No, estuvo también por CSI Miami, la actriz, y, la actriz que se llama Michelle Krusiek. Entonces, precisamente el hecho de hacer simplemente de detective, creo que son ese tipo de cosas las que en realidad hacen que el racismo vaya menguando y vaya sobre todo normalizándose el ver a una persona pues, de cualquier color o de cualquier etnia pudiendo realizar cualquier papel. Exacto. Otro personaje ya un poco secundario es el de Holland Taylor. eh, en la serie se llama Ellen Kincaid. Ujú. Esta actriz la conozco de mi juventud o de mi adolescencia casi con Dos hombres y medio, no sé si habrá visto. Ahora esa serie Sí. supongo que no sé cómo se le podría comentar, porque si la ves de otra perspectiva, pues era Charlie el mujeriego que tenía muchos, muchos amoríos, casi siempre tenía dinero, tenía la suerte de tener dinero, era artista, pero el personaje de Holland Taylor en la serie de Hollywood también muy bien logrado. La parte, por ejemplo, en que le habla de los acentos, no sé, me pareció un detalle muy bueno de cómo a veces se trata de cambiar, ¿no? El acento de Estados Unidos, compararlo con el acento formal de Inglaterra y todos esos detalles. El personaje también me pareció genial, las decisiones que ella toma junto al personaje de Joe Mantelo bueno, dentro de la ficción, son las más acertadas, luchan por sacar adelante la película y bueno, ¿qué otro personaje te parece así que podamos comentar? A mí, la verdad, me gustan muchísimo, pero muchísimo, todos los actores ya maduros que hay en la serie, porque además me parece que Ryan Murphy plantea incluso una tercera capa, que es qué pasa cuando cumples una cierta edad en Hollywood y dejas de hacer cosas, ¿no? ¿Eres el que ayuda al personaje protagonista o eres el que le da aviso al personaje protagonista? Y aquí tenemos, por ejemplo, a Patti Lupone, que ha hecho en todo Broadway, ha hecho un montón de tanto comedias como dramas, como musicales. Tenemos también a Mira Sorvino y creo que además tienen como su propio hueco, a Joe Mantello, como decíamos antes, tienen su propio hueco sin depender de que la trama sea, sea del protagonista, sino que son sus propias tramas. Se enamoran, Holland Taylor también, se enamoran entre ellos, se piden consejo entre ellos y me parece, ese es un punto que me parece maravilloso, hacer de Patti Lupone un personaje fuerte, un personaje que no necesite
ser el apoyo de nadie, sino que ella puede llevar su propia narrativa y además es que la hemos visto en infinidad de series, es de esas actrices que ha trabajado toda la vida, ¿no? Que empieza pues en el 76 y todos los años ha trabajado hasta ahora, pero nunca había tenido, o por lo menos yo no la había visto en un papel de completa protagonista. Yo creo que la serie la necesita y, y vamos, no, todos esos detalles me parecieron maravillosos. Y yo creo que también viene de la cultura de Ryan Murphy, no solo por el cine, sino también por Broadway. En general, creo que esto ya lo hemos comentado en algún otro podcast, en general nosotros no nos llega tanto esa cultura de Broadway, o al menos hasta ahora no nos ha llegado, porque claro, tienes que ir a verla en directo, entonces es más complicado que te llegue. Sin embargo, ahora, pues con los streamings, con grabar las representaciones, etcétera, creo que de aquí a un tiempo muchos actores de Broadway darán muchísimo que hablar y muchos de ellos o bien se van a meter en series o bien yo lo que apuesto es que harán, si Hamilton en Disney Plus, que esto es algo que podemos comentar en futuros podcasts. Si Hamilton sale bien, creo que abrirá la veda a que conozcamos a esos actores de Broadway. Claro, sería interesante ver también un poco más de variedad de actores. Tengamos en cuenta que muchos actores de series no necesariamente participan en cine, aunque los de cine siempre son los más populares, pero hay muy buenos actores de serie. El personaje de John Mantello a mí me gustó bastante. Otro, otra trama, o no sé si es una subtrama, es las escenas sexuales. Ryan, yo recuerdo haber visto American Horror Story la primera temporada, tiene alguna que otra, pero lo curioso, lo novedoso de esta serie es que no precisamente las escenas sexuales están protagonizadas por mujeres, ¿verdad? Se puede ver ya otro tipo de escenas de este tipo. Sí, eso es, exacto. Es que yo creo que en toda la serie en general es Ryan Murphy diciendo qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde puede llegar en realidad la industria, quiénes somos, o sea, sí, 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 sí. Yo creo que todas esas escenas no hacen más que darle fuerza y creo que de hecho todas las escenas están muy, muy, muy pensadas. Eso sí, hay que reconocérselo totalmente a Ryan Murphy. Sí, hay escenas entre Archie Coleman y Rock Hudson que también, muy aparte de, o sea, nos muestra el lado de que solamente cuando hay intimidad no solamente es todo sexo en cuanto a los homosexuales, sino también, por ejemplo, hay una escena donde se ponen a conversar del papel que intenta protagonizar Rock Hudson y luego de tener sexo, comienzan a hablar, se supone, de trabajo y se logra una buena química en esa parte. Bueno, no solamente vemos una escena sexual gratuita de dos personas desnudas y ya, sino que vemos una subtrama más allá de eso. Sí, ahí completamente de acuerdo. El parecido que tiene Samara Weaving con Margot Robbie es increíble. Eh, Sí, 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 sí. Lo comentábamos antes. Igual que ahora no me sale el nombre, igual que el protagonista, Jack Castello. ya Castelo. Sí, 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 sí. David Corenswet. Igual que David Corenswet con Superman, lo que decíamos antes. Lo apuntabas tú antes. Yo creo que casi un trasunto, ¿no? Sí, yo lo veo a él, por ejemplo, como un Superman adolescente, porque a Cavill yo lo veo perfecto como Superman ahora mismo. Tal vez en un futuro que Cavill ya tenga que dejar el traje de Superman, espero que no lo haya dejado sin que nos hayamos enterado. Dicen que no, dicen que vuelve. Sí, ahí están los rumores en que va a haber una segunda parte. Tenemos a J.J. Abrams que supuestamente va a dirigirlo, pero en verdad con Warner nunca se sabe. Y bueno, eso es lo que tenemos con Hollywood. Eh, Como verán, Desiree terminó convenciéndome de que sí es una buena serie. No había dicho que era una mala serie, pero Desiree tiene muchos puntos a favor en cuanto a lo que
eh, lo que hacen de esta serie una buena serie y los motivos por los que Ryan haya tomado esas decisiones de edulcorarla, como dijimos al inicio un poco. Pero sí es válido ver algo de ficción dentro de la realidad que viven las minorías muchas veces, ¿no? Eso es, eso es. Yo creo que lo que Ryan Murphy dice es, si entonces hubiéramos actuado, ahora sería distinto. Pero es verdad que ahora podemos seguir actuando. Sí, creo que sí. Todavía falta mucho para que se pueda lograr ciertos cambios. Pero bueno, la serie nos lo muestra tal vez alguien que tenga algún pensamiento algo cuadrado y que no, aunque sea racista, pueda verlo y pueda asumir que no es bueno, no es bueno ser de ese tipo de personas. Bueno, eso es lo que tenemos con Hollywood. No sé, ¿tienes algo más que añadirle? Yo termino diciendo que es una serie muy buena, se te pasa rapidísimo, es como ver una película un poco larga. La música está bien, también algo que me gustó fue ver, no sé ni siquiera cómo se llaman, pero todo el equipo de cámaras, todas las claquetas antiguas, todo cómo se rodaba una película. No se ve tanto, pero esa parte está muy bien hecha también y bueno, es algo apreciable para que te puedas enterar, ¿no? Un poco de cómo eran los inicios del cine, ¿no? Y algo que me estaba olvidando, también es el cambio que hay entre el cine mudo y el cine hablado, ¿no? También Ajá. ese cambio que habían hecho, cómo habían dejado de lado a algunos actores y algo que también le comentan dentro de la serie es cómo el cine o las actuaciones habían cambiado gracias a que llegó el audio al cine, porque los actores eran menos expresivos, ¿no? Si recuerdo ver alguna película muda donde los actores tienen que expresar todo casi con las manos para que se les pueda entender y bueno, ya cambia un poco con la llegada del audio. Eso es. Y imagino que también pasaría, aunque no lo llegamos a ver en esta serie, imagino que también pasaría con el color, ¿no? No es lo mismo cómo das en cámara en blanco y negro que cómo das en color, no es lo mismo con tu voz que sin tu voz, no es lo mismo, ¿no? Creo que hay como un montón de cosas que lo que hacen es cambiarte la perspectiva sobre tu imagen. De hecho, creo que la profesión de actor siempre será una de las profesiones más confusas, muy entre comillas, porque te están juzgando a ti. Es muy difícil separar em, un fracaso profesional o un bache profesional, vamos a llamarlo así, de un bache personal, porque están juzgando constantemente tu figura, tu imagen, tu foto, tu voz. Y creo que eso para muchísimos actores debió ser muy difícil que de repente estar en la cresta de la ola a que te hagan un casting y te digan que tu voz no pega con tu imagen o que tu voz no es suficiente o que no actúas bien, porque hay muchas veces que puedes dar en cámara la imagen y sin embargo eh, no, una vez que te pones a hablar no ser igual. Exactamente. Y bueno, esta se la recomendamos, está en Netflix, véanla, está muy buena. Bueno, eso sería todo por hoy. Escuchen nuestros otros podcasts. Hemos hecho el de Birman, es el que se refería. Deciré, es una película ya que tiene sus años, pero sí, es muy buena, vale la pena verla también. Siguen, está en Netflix, así que ahí la tienen. Bueno, con eso sería todo por hoy, Deciré. Nos despedimos y escúchenos. Dependiendo de qué día nos estén escuchando, estamos preparando algo sobre Dark. Ninguno de los dos la ha visto. Y bueno, vamos a ver qué nos parece. Eso es, os invito a todos a que sigáis un poco pendientes del podcast y a que contactéis con nosotros, nos propongáis cosas y nosotros, bueno, encantadas de hacerlo siempre. Un gustazo, Deciré. Hasta pronto.